nivel cultural tan alto como el de la profesora Alejandra. Así que yo les voy a pedir que a partir de este minuto escuchemos con mucho respeto y con mucha atención, ¿cierto?, todo lo que ella nos va a contar acerca de la historia del libro, la evolución del libro. Muy importante, al final, a lo mejor alguien pueda tener alguna inquietud o alguna duda, ¿ya? Así que pongamos atención para ver si en ese minuto le podemos hacer algunas preguntas a la profesora Alejandra. ¿Les parece? Ya, dejamos entonces ahora a la profesora, quien nos va a presentar su tema. Gracias al profesor Alex. Buenos días. Gracias por la presentación. El único objetivo por el cual estamos acá es para reflexionar en torno a quién es el protagonista en esta jornada, que es precisamente el libro, ¿ya? No quiero que hablemos de autores, no quiero que hablemos de fechas, sino más bien del libro. Y la evolución histórica del libro tiene que ver con la variación que ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad y la importancia que se le ha otorgado en las distintas épocas literarias. Por lo tanto, la palabra libro primero nos sitúa etimológicamente en latín, ¿verdad? La palabra libro proviene del latín liber o libri, que significa el libro o los libros, y se define como una obra impresa. Básicamente, para ser libro debe ser una obra impresa, manuscrita o en sus orígenes pintada, ¿verdad?, en una serie de hojas de papel, pergaminos inicialmente, u otro material. Y una característica visual importante del libro es que este soporte, ¿verdad?, material debe estar unido por un lado, es decir, debe tener un proceso de encuadernación. ¿Por qué explico esto? Porque artesanalmente es posible, y de hecho los primeros libros se editaban de manera absolutamente artesanal. Y luego deben estar protegidos, ¿verdad?, por tapas, por cubiertas duras, ¿verdad?, que permitan que el libro se perpetúe en el tiempo. Los orígenes del libro se remontan a las primeras manifestaciones pictóricas de nuestros antepasados, es decir, desde muy temprano el hombre siente la necesidad de dejar un registro y una constancia de su presencia en el universo, ¿verdad? Y el mejor instrumento para ello es el libro. Por lo tanto, todos estos materiales que se perpetúan en distintos soportes, tales como por ejemplo el cuero o la madera, los primeros libros son tablillas, ¿verdad?, buscan dejar un registro de cierta información que es de hoy día un enorme valor historiográfico, no solo literario. Durante la Edad Antigua y durante la Edad Media, en que, como ustedes saben, predomina el analfabetismo, los libros eran, por supuesto, muy costosos y escasos, pues todos estaban escritos a mano en grandes pergaminos que eran custodiados celosamente en bibliotecas. Había un par de bibliotecas en Europa, ¿verdad?, que eran muy relevantes. Por lo tanto, en esta época, acceder a un libro era un trámite que estaba realmente al alcance de pocos. Por lo tanto, desde la antigüedad se reconoce el enorme poder e influjo que tiene la información y el libro como la principal fuente de información. Durante la Edad Media, solo hombres pertenecientes a la nobleza, como ustedes saben, y el clero, podían acceder a los libros. Era absolutamente restringido. Hacia fines de la Edad Media, y tras la invención de la imprenta por Gutenberg, como ustedes saben, en Occidente se intenta un proyecto que consiste en acercar, ¿verdad?, la cultura al pueblo. Se intenta instruir al pueblo y la mejor herramienta para eso es el libro. Otra cosa que sucede es que en esa época se hace necesario controlar y ordenar la cantidad, entonces, que con la invención de la imprenta comienza a aumentar en cuanto a la producción de libros y comienza a difundirse entonces el conocimiento, que posteriormente la sociedad moderna, que ustedes saben que tiene dos principales características, que por un lado es logocéntrica, ¿cierto?, valora el conocimiento como un elemento principal, y además antropocéntrica, ¿cierto?, que valora el conocimiento del hombre en todas sus manifestaciones. Pasa a considerar como elemento central en esta gran tarea de la difusión del conocimiento a el libro. En este contexto, entonces, podemos decir que la era moderna consagra al libro como eje de la tarea
que se denomina humanista. Por lo tanto, el libro pasa a ser el centro del humanismo. Se inicia así el proyecto moderno encabezado por eruditos, por artistas y quienes desean en su mayoría, amparado por universidades, ¿verdad?, intentar educar al pueblo, con el libro, por supuesto, como centro. Surgen así libros históricos, filosóficos, ensayísticos y literarios que son realmente decisivos para la historia de la humanidad y que son libros clásicos por excelencia. Así, la tarea de Europa consiste en extender e implantar estos criterios que acabo de exponer al Nuevo Mundo. Recuerden ustedes entonces que aparece entonces América. Por lo que se da paso a la conquista de América, que no es solo bélica, que no es solo militar, sino que es también cultural. Y esa imposición, ¿verdad?, esa conquista se produce mediante la supremacía de la letra. ¿Y cuál es el mayor símbolo de la letra? El libro. El mundo letrado entonces se consagra como el gran dominador. ¿Y cuál sería entonces el dominado? El mundo iletrado, el que carece de libros, el que carece de letra. Esto explica que los conquistadores se hayan dado a la tarea de registrar en diversos libros las crónicas, por ejemplo, de los viajes a América y relatos de la empresa de descubrimiento y conquista, y en particular de Latinoamérica. De este modo, desde el diario de navegación del almirante Cristóbal Colón, ¿cierto?, se deja registro de estos viajes. La brevísima relación de la destrucción de las Indias, por ejemplo, escrita por Fray Bartolomé de las Casas, o los naufragios de Álvar Núñez, o incluso la transcripción de textos precolombinos tan importantes como el Popol Vuh, que es el libro sagrado del pueblo maya escrito en lengua quiché. Este libro fue traducido a caracteres latinos por los sacerdotes que venían en estas tareas de expedición y difusión del conocimiento europeo a América. Y pasan a ser libros que dejan, por lo tanto, una constancia, un registro de los principales hechos históricos que son de máxima relevancia para el mundo moderno. Así sucede también en nuestro territorio chileno, por ejemplo, con una obra fundamental como es el caso de La Araucana, ¿verdad? En este contexto surge la obra de Alonso de Ercilla, poema épico que narra, ojo, la conquista, es un canto a la conquista, pero desde la visión de los vencedores, exaltando al araucano como raza fuerte, para justificar la dificultad de la tarea de pacificación. Es así como podemos comprobar el carácter decisivo que adquiere el libro como fuente de conocimiento e información. Surgen luego, más adelante, ¿verdad?, en la época moderna también, los grandes clásicos modernos, que vienen a fortalecer y a renovar la literatura con las obras cumbres de Cervantes y Shakespeare, como lo mencionaba recién el profesor Ara. Desde una mirada que es siempre reflexiva y crítica de la realidad que se está construyendo, de esa realidad moderna que acabo de describir en breves palabras. Dicho sea de paso, entonces son estas obras las grandes responsables de que hoy día estemos aquí. Luego, poco a poco, se reafirma la centralidad del libro, con el surgimiento de los géneros modernos, la narrativa, por ejemplo, ¿verdad?, la novela, el ensayo, son los grandes géneros modernos. Aparecen los grandes clásicos del Renacimiento, del Barroco, del periodo neoclásico, las grandes obras del realismo, del naturalismo, hasta llegar a un movimiento que se llama la vanguardia. La vanguardia es el movimiento que da inicio al siglo XX y que lleva las capacidades reflexivas y creativas a su máxima expresión. Posteriormente, entonces, a comienzos del siglo XX, se asume una postura en extremo crítica del mundo que se está construyendo, del mundo dominado por la mercancía y la cifra. El mercado es el que se instala ahora en el centro.
Y las cifras y el mercado comienzan a hacer crisis en la sociedad, y cuyo resultado más visible lo encontramos, adivinen en qué, en las grandes guerras del siglo XX, ¿verdad? El horror de las guerras mundiales, el horror del holocausto judío, y la sospecha de que el gran proyecto que les mencionaba recién, ¿verdad?, del elemento civilizador y moderno, pareciera ser que en el siglo XX ha perdido su norte. En este nuevo escenario, el libro se va transformando en la mejor arma de denuncia, de crítica, de esta situación que se vuelve hacia mitad del siglo XX extremadamente deshumanizada. Una sociedad en crisis de la cual el libro da mucho y muy fiel testimonio. Es así como el mundo comienza entonces a globalizarse, y junto con el desarrollo exponencial de la tecnología, cosa que nosotros hoy día confirmamos más que nunca en toda la historia de la humanidad, ¿verdad?, comienza un proceso invisible de desterritorialización del libro. O sea, el libro empieza a perder el territorio central que antes tuvo. Y empieza a perder, en términos sociales, su poder reflexivo y crítico. El que pasa a ser una... Fíjense lo que voy a decir. El libro pasa a ser, en la segunda mitad del siglo XX, una molestia, un estorbo para el proyecto contemporáneo, para la sociedad del espectáculo, para la sociedad de consumo del siglo XX en adelante. De esta manera el libro ingresa de lleno en el mercado. El libro no quiere desaparecer, por lo tanto debe hacerse parte del mercado, que es el gran elemento central de fines del siglo XX y siglo XXI. Hacia el final entonces del siglo, sobre todo en los países desarrollados, capitalistas y post-industrializados, se emprende una nueva misión. Relegar entonces el libro a la categoría de una mercancía más dentro de las muchas que consumimos. Un producto más entonces, ojo con esto, de la industria de la diversión, como si el libro fuera su diversión. Un producto, por lo tanto, que se nos plantea como desechable. Se lee, me hace pasar un rato bien y se va. La sociedad de mercado me refiero, despojarlo de su tarea central, que es la movilización del pensamiento. No es otra la tarea, el libro sigue teniendo la misma función. Es la sociedad de consumo a la que no le sirve el libro. Luego entonces de esta drástica transformación, como ustedes se pueden dar cuenta, de la industria editorial, aparece la idea de industria editorial. La industria clásica es desplazada hacia la electrónica y el espectáculo.